Bueno, muy buenos días. ¿Cómo amanecimos hoy? Bien, Muy bien. Faltan 2 minutos para las 8 del día viernes 19 de noviembre. Viernes 19 de noviembre, 2 minutos para las 8. Entonces empezamos la clase. Bueno, me place saludarlos. ¿Cómo amanecimos hoy? Igualmente, Bien, doctor. doctor. Muy bien, Oigo gracias a Dios. respuestas. Muy bien, bien, doctor. doctor. Buenos días. Veo muchas figuras, Gracias a Dios, muchas doctor. fotos, pero no los veo a ustedes ahí. Qué pecadito. Janet Perdomo Luzano, abre el micrófono. Doctor, Y ahora no, sí. ¿no me escucha, doctor? Sí, Sí, Glorita, sí, ¿me sí, escucha? buenos días, Martica. Quiero ¿Cómo saber está? si me están oyendo. Perfecto, Ah, doctor. Perfecto. Ok. Gloria Matilde Gómez Suárez, ¿tú me estás oyendo? Perfecto, doctor. Buenos días, su Es que merced. yo no ¿Cómo los oigo a amanece? ustedes. Déjenme ver si es que tengo el Ah, sí, aquí. micrófono apagado. Pero él. Sí, es que estoy sí. Tranquilo, doctor. Ahora sí. Ahora sí los estoy oyendo. Es ¿Ahora que sí me escucha? Sí, sí, señor. es que tenía cerrado aquí el micrófono. Micrófono. Ya, Bueno, doctor. Buenos días. Ahora sí, Bueno, buenos días. ¿cómo amanecimos hoy? Bien, bien, gracias a doctor. Dios, sí, señor. Hoy es viernes, no es el mejor día de la semana, ¿cierto? ¿Será? El viernes sí es el mejor día. Ah, bueno. Bueno. Sí, señor. Bueno, bien, yo creo que ya sí, ahora sí estamos en clase, ya estamos grabando, ya estamos todo. Bueno, siguiendo entonces con el programa que la universidad nos pone a seguir, el contenido programático para esta asignatura Código General del Proceso, hemos venido viendo los medios de impugnación que son los recursos. Vimos la reposición, vimos la apelación, vimos la súplica. Metámonos ahora a ver la casación para después aterrizar en la revisión. Vamos a ver entonces la casación. Les recuerdo nuevamente que los recursos son ordinarios y extraordinarios. Los recursos ordinarios son la reposición, la apelación, la súplica y la queja. Ordinarios, reposición, apelación, súplica y queja. Y los extraordinarios son precisamente la casación, la revisión y anulación del laudo arbitral. Entonces vamos a meternos con la casación y después, si nos atrevemos, nos metemos con la revisión. Yo escarbando aquí mi biblioteca, encontré un libro maravilloso de un magistrado, ex magistrado de la Corte Suprema, Humberto Murcia Ballén. Yo se los muestro, me dicen, recurso. ¿Qué alcanzan a ver? Sí, El señor. Sí, doctor. Sí alcanza a ver recurso de revisión civil por Humberto ¿qué? Murcia Ballén, ¿cierto? Humberto Murcia Ballén. Este libro es maravilloso, este recurso de revisión. Recurso de revisión civil por el magistrado Humberto Murcia Ballén. Bueno, entonces, metámonos con la casación, que es el más importante de todos los recursos, diría yo, de todos. La casación, pues, se ha considerado como recurso extraordinario. De acuerdo con el artículo 333 del Código de Procedimiento Civil, no, del Código General del Proceso, ¿qué Código de Procedimiento? Código General del Proceso, artículo 333, los fines del recurso de casación, dice, el recurso extraordinario de casación
tiene como fin defender la unidad e integridad del ordenamiento jurídico, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia en el derecho interno, proteger los derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos, unificar la jurisprudencia nacional y reparar los agravios irrogados a las partes con ocasión de la providencia recurrida. Ya con este Código General del Proceso se amplió mucho más los fines de la casación. Entonces, repito, el 333 dice, el recurso extraordinario tiene como fin defender la unidad e integridad del ordenamiento jurídico. 1. 2. Lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia en el derecho interno. 3. Proteger los ordenamiento 1, defender la unidad. 2. Lograr la eficacia de los instrumentos internacionales. 3. Proteger los derechos constitucionales. 4. Controlar la legalidad de los fallos. 5. Unificar la jurisprudencia nacional. Y 6. Reparar los agravios irrogados a las partes con ocasión de la providencia recurrida. Hasta ahí el artículo 333. Entonces, como se puede ver, el Código General del Proceso expande notablemente la finalidad de este recurso de casación. Dentro de lo que nombramos, merece destacarse la defensa de la unidad e integridad del ordenamiento jurídico, eso hay que resaltarlo, lo cual incluye la aplicación de lo que hemos aprendido, se llama el bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad también comprende los instrumentos internacionales que han sido incorporados al ordenamiento interno nuestro. Entonces ya el Código General del Proceso amplió la finalidad del recurso de casación. La procedencia del recurso de casación, dice el artículo 334 del Código General del Proceso. Procedencia del recurso de casación. El recurso extraordinario de casación procede contra las siguientes sentencias. Cuando son proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia. Bien. Cuando son proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia. Entonces, una sentencia de un tribunal superior en segunda instancia. Esa sentencia es objeto de casación. ¿Qué otras? Las dictadas en toda clase de procesos declarativos. Las dictadas en las acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicción ordinaria y las dictadas para liquidar una condena en concreto. Dice el parágrafo del 334, tratándose de asuntos relativos al estado civil, solo serán susceptibles de casación las sentencias sobre impugnación o reclamación de estado y la declaración de uniones maritales de hecho. Es destacable que el Código General defiera a la Corte Suprema, el control último de juridicidad sobre las sentencias que se pronuncien en las llamadas acciones de grupo, siempre y cuando que sean de competencia de la jurisdicción ordinaria. La mención expresa de las sentencias que contengan la liquidación de condena en el inventario de providencias susceptibles del recurso de casación obedece a que solo ahora dicha decisión adquiere la categoría de sentencia. La mención expresa de las sentencias que contengan la liquidación de condena. Entonces, dice las dictadas para liquidar una condena en concreto.
el numeral tercero del 334. Las dictadas para liquidar una condena en concreto. Quedan excluidas del recurso de casación las sentencias sobre divorcio, separación de cuerpos, separación de bienes y nulidad de matrimonio civil. Porque es que el parágrafo es muy claro, dice, tratándose de asuntos relativos al estado civil, solo serán susceptibles de casación las sentencias sobre impugnación o reclamación de estado y la declaración de uniones maritales de hecho. Parágrafo del 334. Tratándose de asuntos relativos al estado civil, solo serán susceptibles de casación las sentencias sobre impugnación o reclamación de estado y la declaración de uniones maritales de hecho. Entonces, esta aclaración que hace el parágrafo del 334 deja excluidas de la casación las sentencias sobre divorcio, separación de cuerpos, separación de bienes y nulidad de matrimonio civil. Bueno. Como quien dice, doctor, que entonces esto ya no es ordinario. Lo que son el estado del, ¿qué? La sobreimpugnación y las uniones maritales. ¿O me equivoco o entendí mal? A ver, que no lo estoy entendiendo como la pregunta. Es que según dice su merced que deja excluida, ¿cierto? Deja Claro. excluida. Claro, por supuesto. Mire, es que, mire lo que dice el parágrafo del 334. Ujú. Tratándose de asuntos relativos al estado civil, solo serán susceptibles de casación las sentencias sobre impugnación o reclamación de estado y la declaración de uniones maritales de hecho. Solamente son susceptibles, esas sentencias nomás, susceptibles de casación, sentencias sobre impugnación o reclamación del estado civil y la declaración de uniones maritales. Entonces, ¿qué saco yo como conclusión? Que el parágrafo nos hace una aclaración. Entonces, el parágrafo deja excluidas de la casación las sentencias sobre divorcio, porque miren que no dice nada, no dice nada sobre el divorcio. Sobre separación de cuerpos tampoco dice nada el parágrafo. Separación de bienes tampoco. Y nulidad del matrimonio civil. Entonces, la aclaración que hace el parágrafo, a mi juicio, deja excluidas de la casación las sentencias sobre divorcio, separación de cuerpos, separación de bienes y nulidad de matrimonio civil. ¿Ok? Esa es la consecuencia que yo saco de este parágrafo del 334. Señor. Bueno. Bien. Tratándose de asuntos relativos al estado civil, dice el parágrafo, solo serán susceptibles de casación las sentencias sobre impugnación o reclamación de estado y la declaración de uniones maritales de hecho. Y entonces, las dictadas en los procesos ordinarios las que aprueben la partición en los procesos divisorios de bienes, sucesión y liquidación de cualquier sociedad civil, incluida la sociedad
conyugal. Esas no las incluye el 334 como procedencia del recurso de revisión. Entonces, ¿cuáles son las sentencias proferidas por los tribunales en segunda instancia? Las dictadas en toda clase de proceso declarativo. Las dictadas en las acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicción ordinaria y las dictadas para liquidar una condena en concreto. Hay algo que a mí me llama la atención. Es la llamada casación per saltum. Miremos qué dice el artículo 346 del Código General del Proceso. A ver qué dice, si es eso. No. Ese tema de la casación per saltum, tenemos que decir que como excepción a lo dispuesto a la procedencia de la casación según el artículo 346 del Código General del Proceso, se tiene que la casación per saltum determina o procede contra las sentencias proferidas en primera instancia por los jueces del circuito en los casos contemplados, diría yo, en el artículo 346, 45. Doctor, Bueno. el 346 dice inadmisión de la demanda. Sí, será inadmisible cuando no reúna los requisitos, cuando en la demanda se planteen cuestiones de hecho o de derecho, y a la sala de casación le compete dictar el auto que inadmite la demanda. Pero a lo que yo voy es que si en un proceso las partes se ponen de acuerdo en prescindir de la apelación, entonces pueden irse directamente a la casación. Entonces, sí, esa es la llamada casación per saltum. Cuando las partes manifiestan dentro del término de ejecutoria su acuerdo de prescindir de la apelación. Bueno. Causales para acudir a este recurso. Causales. Pero tengo que encontrarlo. Yo tengo ser la sentencia violatoria de una norma de derecho sustancial. Aquí está el 336 causales de casación. Son causales del recurso extraordinario de casación. La violación directa de una norma jurídica sustancial. Es decir, ser la sentencia violatoria de una norma de derecho sustancial. Numeral primero del 336.
Violación directa. Violación directa de una norma jurídica sustancial. Segundo, que está en el segundo numeral del 336, dice la violación indirecta de la ley sustancial como consecuencia de error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciación de la demanda. Tercero, no estar la sentencia en consonancia con los hechos, con las pretensiones de la demanda o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio. Cuarto, contener la sentencia decisiones que hagan más gravosa la situación del apelante único. Quinto, haberse dictado sentencia en un juicio viciado de alguna de las causales de nulidad consagradas en la ley, a menos que tales vicios hubieran sido saneados. La Corte no podrá tener en cuenta causales de casación distintas de las que han sido expresamente alegadas por el demandante. Sin embargo, podrá casar la sentencia aún de oficio cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio público o atenta contra los derechos y garantías constitucionales. Hasta ahí el 336. Entonces, ¿qué comentario le podemos hacer a este 336? La posibilidad de casar oficiosamente la sentencia. Son causales. La posibilidad de casar oficiosamente la sentencia es lo que concreta la expansión de la finalidad del recurso de casación. Porque gracias a ella la Corte puede defender la unidad e integridad del ordenamiento jurídico, que ese es uno de los propósitos de la casación. El recurso extraordinario de casación tiene como fin defender la unidad e integridad del ordenamiento jurídico. Eso dice el 333. Entonces, defender la unidad y la integridad del ordenamiento jurídico y proteger los derechos constitucionales. Dice el 333, el recurso extraordinario de casación tiene como fin defender la unidad e integridad del ordenamiento jurídico. Segundo, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia en el derecho interno. Tercero, proteger los derechos constitucionales. Entonces, gracias a la casación, la Corte puede defender la unidad e integridad del ordenamiento jurídico y proteger los derechos constitucionales. Todo eso está en el 333. Sin embargo, como comentario, es bueno advertir que el Código General no contempla una casación del todo oficiosa hasta el punto de que la Corte la pueda tramitar sin que el interesado haya interpuesto el recurso y haber formulado la demanda de casación en forma oportuna. Entonces, que de oficio la Corte case una sentencia presupone que el trámite del recurso haya sido promovido por el interesado, que se haya formulado la demanda de casación y los cargos formulados hayan sido desechados. Entonces, no tenemos todavía una causal en que le da a la Corte la posibilidad de pronunciarse.
Es decir, que la Corte pueda tramitar ese recurso sin que el interesado haya interpuesto la demanda, o sea, de oficio. Entonces, ahorita mismo, para que en forma oficiosa la Corte case una sentencia, presupone que el trámite del recurso haya sido promovido por el interesado, que haya formulado demanda a casación. Ese es los comentarios. Todavía la Corte no es así muy autónoma, 100%. Y finalmente, la Corte no puede tener en cuenta causales de casación distintas de las que fueron expresamente alegadas por el demandante. Sin embargo, podrá casar la sentencia en forma oficiosa si la sentencia es ostensible, si compromete gravemente el orden público, el patrimonio público o atenta contra los derechos y las garantías constitucionales. ¿Qué efectos podemos decir de la casación? Doctor, ¿le puedo dar una pregunta? Sí, señor, claro que sí. Doctor, mire, con respecto a los términos, el doctor nos decía ayer que se interpone el recurso de casación, ¿cierto? ¿El recurso de casación tiene algún término para interponerlo después de que se ha dictado la sentencia de segunda instancia? Según lo dispone el 337 que estoy buscando, dice oportunidad y legitimación para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la sentencia. Entonces ahí está su respuesta. El recurso podrá interponerse dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la sentencia, dice el 337. ¿Sí? Eso, doctor. Entonces, 5 días para interponer el recurso o si no ya se vencen Sí. los términos para interponer la casación. Ahora, aclara el 337 lo siguiente, dice, sin embargo, cuando se haya pedido oportunamente adición, corrección o aclaración o estas se hicieran de oficio, el término se contará desde el día siguiente al de la notificación de la providencia respectiva. No podrá interponer el recurso quien no apeló de la sentencia de primer grado, cuando la proferida por el tribunal hubiera sido exclusivamente confirmatoria de aquella. Entonces, volvamos otra vez al 337 y entonces recalquemos estos comentarios que hemos estado haciendo. El término de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, según el 337, es de 5 días. El recurso podrá interponerse entre los 5 días. ¿Por qué 5 días? Hagámonos esa pregunta. El recurso podrá interponerse entre los 5 días siguientes a la notificación de la sentencia, porque ese es el plazo para interponer el recurso de casación. De modo que, aun cuando la sentencia se pronuncie en audiencia, no queda ejecutoriada ahí mismo, como pareciera sugerirlo por acá atrás el artículo 302 del mismo Código General. Busquemos el 302, a ver qué nos dice el 302. Ejecutoria de cosas juzgadas, ejecutoria 302. Las providencias proferidas en audiencia, 302. Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas cuando no sean impugnadas o no admitan recursos. No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud. Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas
3 días después de notificadas cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoria la providencia que resuelva los interpuestos. A ver, ¿qué comentario nos obliga a hacerle a este artículo 302? Como en el proceso por audiencias, la mayor parte de las providencias se pronuncian en forma oral en el curso de la audiencia y se notifican en estrados de conformidad con el 294. Lo ordinario, lo normal es que cobren ejecutoria ahí mismo, si no son impugnadas o no admiten recurso. Pero si resultan impugnadas, solo alcanzan ejecutoria cuando se han resuelto los recursos interpuestos. Entonces, aquí oportunidad y legitimación del 337 para interponer el recurso. Entonces, el recurso podrá interponerse entre los 5 días siguientes a la notificación de la sentencia. 5 días. Y repito la aclaración que hice. Ese término ejecutoria de la segunda instancia de 5 días es porque ese es el plazo que se tiene para interponer el recurso de casación. De modo que aun cuando la sentencia se pronuncie en audiencia, no queda ejecutoriada ahí mismo, como parece sugerirlo el 302 que leímos, sino expirado el término indicado, o sea, los 5 días, sino expirado el término indicado, si ninguna de las partes interpone recurso de casación. Bueno, sigamos con nuestro tema de la casación. Hablando de los efectos del recurso, conforme lo establece o lo preceptúa el artículo 341 del Código General, dice 341, efectos del recurso. La concesión del recurso no impedirá que la sentencia se cumpla. Primer efecto importante. La concesión del recurso no impedirá que la sentencia se cumpla, pero hay una excepción, salvo cuando verse exclusivamente sobre el estado civil o se trate de sentencia meramente declarativa o cuando haya sido recurrida por ambas partes. El registro de la sentencia, continúa el 341. La cancelación de las medidas cautelares y la liquidación de las costas causadas en las instancias solo se harán cuando quede ejecutoriada la sentencia del tribunal o la de la corte que la sustituye. En caso de providencias que contienen mandatos ejecutables o que deban cumplirse, el magistrado sustanciador en el auto que concede el recurso expresamente reconocerá tal carácter y ordenará la expedición de las copias necesarias para su cumplimiento. El recurrente deberá suministrar las expensas, es decir, la plática, dentro de los 3 días siguientes a la ejecutoria del auto que las ordena, so pena de que se declare desierto el recurso. En la oportunidad, sigue el 341 en sus efectos, dice, en la oportunidad para interponer el recurso, el recurrente podrá solicitar la suspensión del cumplimiento de la providencia impugnada, ofreciendo caución para garantizar el pago de los perjuicios que dicha suspensión cause a la parte contraria, incluyendo los frutos civiles y naturales que puedan percibirse durante aquella. El monto y la naturaleza de la caución serán fijados en el auto que conceda el recurso y ésta deberá constituirse, o sea, la caución, dentro de los 10 días siguientes a la notificación de aquel, so pena de que se ejecuten los mandatos de la sentencia recorrida. Corresponderá al magistrado sustanciador calificar la caución prestada. Si la considera suficiente, declarará en el mismo auto la suspensión del cumplimiento de la providencia impugnada. En caso contrario, la denegará.
esta parte que dice corresponderá al magistrado sustanciador calificar la caución prestada. Si la considera suficiente, declarará en el mismo auto la suspensión del cumplimiento de la providencia impugnada. ¿Cuál es digamos, la medida? Corresponderá al magistrado sustanciador calificar la caución. Generalmente se presta caución por el 10% del valor de la demanda. Esto es una costumbre que ha venido de tiempo atrás. Eso no está en ninguna parte, es meramente costumbre. Corresponderá al magistrado sustanciador calificar la caución prestada, porque puede salir al auto que diga préstese caución, pero no dice por cuánto. ¿Sí? Bueno. Si Doctor, una preguntita. ¿Es el 10% de las pretensiones totales de la demanda? O sea, de todo. No, no, quítele perjuicios y todas cosas. Simplemente el valor de la demanda es el 10% del valor. Del valor de la demanda. Listo, doctor, sin perjuicios. Listo, doctor, gracias. Es que el problema es que hay muchas cosas que por costumbre se vienen haciendo y que yo no sé por qué Jairo Parra, un eminente procesalista como Jairo, no tuvo en cuenta ciertas cosas que no están plasmadas en el código. Se hizo necesario, es una cosa que yo algún día se lo comentaré al doctor Jairo Parra, que dentro de los eminentes procesalistas que hicieron parte del Instituto de Derecho Procesal que preside Jairo Parra, hubiera estado el doctor Jaime Azula Camacho. Yo no sé por qué el doctor Jaime, y alguna cosa, yo no sé, tengo ganas de preguntarle a Leonorcita, la esposa, si sabe las razones por las cuales Jaime nunca quiso hacer parte del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Jaime Azula fue profesor de Jairo Parra. Jairo, pues, es lo más grande que hay, pero Jaime Azula fue profesor de Jairo Parra. No en vano, Jairo Parra, con mucho respeto, siempre se refirió a Jaime Azula como el maestro Azula. Hace parte, porque es que a veces hay figuras muy claves. Después de Hernando Davis Echandía, los procesalistas de este país fueron Jaime Azula Camacho y Jairo Parra Quijano. Después vienen, que me perdone Hernán Fabio López Blanco, mi compañero de universidad. Hernán Fabio, maravilloso, extraordinario procesalista, pero no alcanzó la talla de un Jaime Azula Camacho. Entonces ahí en esto entra ahí eminentes juristas, procesalistas, ¿no? Yo me diría, a ver qué nombres recuerdo yo que hicieron parte de la comisión que revisó la ley 1564 del 2012, elaborada en el seno del Instituto Colombiano de Derecho Procesal por iniciativa de Jairo Parra. Eminentes tratadistas como Juan Carlos Esguerra Portocarrero, Pablo Felipe Robledo del Castillo, Jairo Parra, que es el presidente, Ulises Canosa Suárez, Hernán Fabio López Blanco, mi compañero de universidad, Ramiro Bejarano Guzmán, Edgardo Villamil Portilla, Gesael Giraldo Castaño, Marco Antonio Álvarez Gómez, Ricardo Sopó Méndez y otro extraordinario procesalista, Miguel Enrique Rojas Gómez, y otros como Jorge Forero Silva. Entonces, aquí hizo falta Jaime Azula Camacho. Yo no sé por qué. Algún día le preguntaré al doctor Jairo Parra por qué Jaime Azula no hizo parte del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, del instituto que preside Jairo Parra Quijano. Hace mucha falta. Bueno, sigamos nosotros con
nuestro estudio. Entonces, los efectos del recurso de apelación están en el 341 y es muy amplio este artículo hablando de los efectos. En cuanto a la admisión del recurso de casación, el 342 es muy clarito. Si la sentencia no está suscrita por el número de magistrados que la ley exige, la sala ordenará devolver expediente al tribunal para que se corrija tal deficiencia. Será inadmisible el recurso si la providencia no es susceptible de casación por ausencia de legitimación, por extemporaneidad o por no haberse pagado las copias. Será inadmisible el recurso si la providencia no es susceptible de casación por ausencia de legitimación, que vamos después a ver quiénes están legitimados, por extemporaneidad o por no haberse pagado las copias necesarias para el cumplimiento. El auto que decide sobre la admisibilidad del recurso será dictado por el magistrado sustanciador y contra él solo procede el recurso de reposición. Aquí hay una otra costumbre. La cuantía del interés para recurrir en casación fijada por el tribunal no es susceptible de examen o modificación por la Corte. Por costumbre, se ha tenido que la cuantía es de 10 millones para arriba. Y vamos a ver qué dice este código. O habla de salarios mínimos legales vigentes. Traslado, sentencia, selección en trámite del recurso de casación. Dentro de mis apuntes. Efectos del recurso, admisión del recurso. Creo que está en el 334 del Código General del Proceso. Miremos artículo 334. Doctor, el 334 dice procedencia del recurso de casación. Sí, por favor, léalo, tenga la amabilidad. ¿Qué consigo esa vaina? Sí. Se había caído la señal, Martica. Ah, ya, doctor.
Pero que es que el pobre no tiene casi conocimiento de la tecnología, qué pecado. Doctor, se apagó el Doctor. micrófono. Doctor, No se Ajá. le no lo escucha nada. escuchamos, doctor, no lo escuchamos. Es que está quieto, mira, se le cayó la señal, ¿sería? ¿Nos escucha, doctor? No lo Tienes escuchamos, apag- doctor. Tienes apagado el micrófono, doctor. No, 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 nada. Doctor, no le escuchamos nada. Tiene el micrófono apagado. Eso, Julito. No nos escucha tampoco. Es que se A le ver, había caído la- ahí sí. Ay, Ahora doctor, Ahí, ahora sí le señor. escuchamos. Doctor, ahora sí. Gracias, doctor. A ustedes, gracias, que No, doctor. estén atentos a mis embarradas. Bueno, a la Tranquilo. mía no, sino, Tranquilo, a doctor. la mía no, sino que este aparato de pronto, ¡pum!, se va, se Sí. desconecta, brinca, yo no sé qué pasa. Eso pasa, doctor. Sí, se pasa. No Bueno, se preocupe, entonces, doctor. Decíamos que el 334 dice procedencia del recurso de casación. exactamente, pero ahí no menciona la cuantía para acudir. Es Sí, el artículo 338, doctor. 338. Así. Cuantía del interés para recurrir. Eso. 338. Aquí está el 338. Perfecto. Muchas gracias. Cuando las pretensiones, dice el 338, sean esencialmente económicas, el recurso procede cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a 1,000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Se excluye la cuantía del interés para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones de grupo y las que versen sobre el Estado civil. Cuando respecto de un recurrente se cumplen las condiciones para impugnar una sentencia, se considera la casación interpuesta oportunamente por otro litigante, aunque el valor del interés de este fuera insuficiente. En dicho evento y para todos los efectos a que haya lugar, los dos recursos se considerarán autónomas. Entonces, 1,000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En plata, ¿cuánto sería? Yo tengo idea que son 10 millones de pesos. Ustedes que todos lo saben. Cuantía del interés para recurrir. 1,000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No, doctor, eso da más, creo. 1,000 salarios. Es Como decir, 900, más de 900 millones. 960 Sí. millones. 960 millones, doctor. Aproximadamente. entonces cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea o exceda de ¿cuánto? 960 millones. Espérenme, yo voy a anotar aquí. 960 millones. ¿Sí estamos bien? ¿De dónde salen los 960 millones? O Doctor, será, de la o será, multiplicación o será de un 90, salario mínimo, o será que sería 96, 960.000 por ¿no 1,000. será, 960.000 pesos por 1,000. no será 96 millones, compañero? 960 más millones, doctor. Porque 960 millones porque la mayor cuantía va de 150 salarios hacia arriba. Entonces Sí. son 960 millones. Es que como dice 1,000
¿Cuál es el artículo? Creo el 338 es. Dice que 338. cuando el valor superior sea superior a 1,000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, 1,000 salarios mínimos legales mensuales vigentes en plata. ¿Cuánto es? Ustedes que hicieron ya la operación. 960 millones de pesos, doctor. ¿Seguro? Pues ¿O doctor, será- el salario mínimo está en 960.000. ¿O será 96 millones? Por 1,000. ¿Cómo? ¿O será Casi 1,000 96 millones? No, No, 900. está bien, son 900. El salario mínimo son 908.526 pesos. Multiplicar eso por 1,000. Eso da Hágalo. 908.526.000 pesos. 900. 96 millones sería dentro de la mayor cantidad, entre la menor cantidad. Perdón, 18. mayor cantidad es de 150 salarios hacia arriba. Y menor cantidad es entre 150 y 40 salarios. Entonces, ¿son 96 millones o son 960 millones? 908 millones, doctor. 910 millones. Acá sí el compañero corrigió. Ah, eso sí. Entonces, 910 millones. Sí, 908.526.000. 908 millones. Ok. Porque es que me estaba frunciendo con el dato de 960 millones. 908 millones. Entonces, repetimos, pues la procedencia para el recurso de casación conforme al 334 procede contra las sentencias dictadas en segunda instancia por los tribunales superiores en segunda instancia, las que se mencionan en ese mismo artículo, las dictadas en toda clase de procesos declarativos, las dictadas en las acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicción ordinaria, las dictadas para liquidar una condena en concreto. Entonces, esas son las sentencias para proceder en casación. Claro, las sentencias proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia para que se me dé el recurso de casación. ¿Cuál es la oportunidad y la legitimación para interponer el recurso de casación? Entonces, según lo dispone el 337, del Código General, el recurso podrá interponerse dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la sentencia. Eso ya lo habíamos dejado claro. Oportunidad y la legitimación para interponer el recurso. Entonces, el recurso puede interponerse entre los 5 días siguientes a la notificación de la sentencia. Sin embargo, queda claro que no puede interponer el recurso quien no apeló de la sentencia de primer grado. Entonces, queda muy claro que no puede apelar, no puede interponer recurso quien no apeló. Entonces, para poder ir en casaciones es necesario haber apelado previamente. Bueno. La admisión del recurso. Miremos qué artículo nos habla de la admisión del recurso. Miremos a ver si es el 342. Sí, señor, el 342 del Código General dice admisión del recurso.
Si la sentencia no está suscrita por el número de magistrados que la ley exige, no nos está diciendo cuánto es el número. Si la sentencia no está suscrita por el número de magistrados que la ley exige, la sala ordenará devolver el expediente al tribunal para que se corrija tal deficiencia. Entonces no nos dice cuál es el número de magistrados que la ley exige. Sí. Si la sentencia no está suscrita por el número de magistrados que la ley exige, la sala ordenará devolver el expediente al tribunal para que se corrija tal deficiencia. Será inadmisible el recurso, continúa el 342, si la providencia no es susceptible de casación por ausencia de legitimación, por extemporaneidad o por no haberse pagado las copias. El auto que decida sobre la admisibilidad del recurso será dictado por el magistrado sustanciador y contra él solo procede el recurso de reposición. La cuantía del interés para recurrir en casación fijada por el tribunal no es susceptible de examen o modificación de la Corte. Vamos a ver qué comentarios le podemos hacer a este artículo 342, admisión del recurso. Recordemos el artículo 331. Vemos el 331. No, los 331, 342, no, 341. 341. Estamos en los efectos. Y el 342 nos habla de la admisión del recurso. Sí, no nos dice en ningún artículo cuál es el número de magistrados. Sí, si la sentencia no está suscrita por el número de magistrados que la ley exige, dice el 342, admisión del recurso, si la sentencia no está suscrita por el número de magistrados que la ley exige, la sala ordenará devolver el expediente al tribunal para que se corrija tal deficiencia. Bien. También podemos decir que será inadmisible el recurso si la providencia no es susceptible de casación. Será inadmisible el recurso si la providencia no es susceptible de casación. Continúa el inciso segundo del 342. Por ausencia de legitimación o por extemporaneidad o por no haberse pagado las copias. De todas maneras, el auto que decida sobre la admisibilidad del recurso debe ser dictado por el magistrado sustanciador. Y contra él, dice, el auto que decida
sobre la admisibilidad del recurso, dice el 342, será dictado por el magistrado sustanciador y contra él solo procede recurso de reposición. Y finalmente que la cuantía del interés para recurrir en casación no es susceptible de examen o de modificación por la Corte. Entonces la Corte no puede meterse ahí. A ver, aquí hay un comentario que yo quiero hacerle a este 342. Recordemos que el artículo 331 predica la procedencia del recurso de súplica respecto del auto que resuelve sobre la admisibilidad de la casación. Eso se muestra incompatible con lo dispuesto en este artículo 342. Entonces hay una incompatibilidad entre el 331 y el 332. Entonces, ¿qué nos han enseñado en Kinder? Que si hay dos normas encontradas, entonces, ¿cómo se resuelve el asunto? Entonces se resuelve con la norma posterior que prevalece sobre la anterior, Eso, si mal no estoy, lo tuvimos que estudiar ustedes y yo en la ley 57 del 87. Y entonces, la admisibilidad del recurso de casación a que alude este precepto es distinta de la admisibilidad de la demanda de casación. Distinta a la que se refiere el 346. 346, inadmisión de la demanda. Entonces, recordemos a ver qué dice el 331. Súplica. Súplica 331. También procede contra el auto que resuelve sobre la admisión del recurso de apelación o casación. Procede contra el auto que resuelve sobre la admisión del recurso de apelación o casación. Y contra los autos que en el trámite de los recursos extraordinarios de casación o revisión profiera el magistrado sustanciador. Entonces, el 331, hablando de la súplica, dice que la súplica también procede contra el auto que resuelve sobre el recurso de apelación o casación, o contra los autos que en el trámite de los recursos extraordinarios de casación profiera el magistrado sustanciador. Entonces, volvamos al 342 en que estábamos, admisión del recurso. Entonces, recordando aquí ahorita y volvimos que lo estábamos leyendo, el 331, predica la procedencia del recurso de súplica respecto del auto que resuelve sobre la admisibilidad de la casación, lo que se muestra incompatible con lo dispuesto en este artículo. Y entonces, como este es posterior, entonces prevalece sobre el anterior, según la ley 57 del 87. Conviene observar que la admisibilidad del recurso de casación a que alude este precepto, o sea, el 342, es distinta de la admisibilidad de la demanda de casación a que se refiere el 346. La admisión del recurso es presupuesto para que se formule la demanda de casación, pues recordemos que en el auto que admite el recurso se corre traslado al recurrente para que presente la demanda. Dice el 343, admitido el recurso, en el mismo auto se ordena dar traslado común por 30 días
para que los recurrentes presenten las demandas de casación. Entonces, la admisión del recurso es presupuesto para que se formule la demanda de casación, porque en el auto que admite el recurso se corre traslado al recurrente para que presente la demanda. Ahora, yo continúo con mi comentario. El auto que decide sobre la admisibilidad del recurso debe ser dictado por el magistrado sustanciador, sin importar que lo admita o que lo inadmita. Entonces, el auto sobre la admisibilidad del recurso debe ser dictado por el magistrado sustanciador. No nos importa que lo admita o que lo inadmita. Y el que resuelve sobre la admisibilidad de la demanda de casación debe ser dictado por el magistrado sustanciador si la admite. Pero si no la admite, eso debe ser dictado por la sala. Esa es la diferencia que hay. Y yo le hago ese comentario. Anoten bien ustedes el comentario. El auto que decide sobre la admisibilidad del recurso debe ser dictado por el magistrado sustanciador. Eso está clarito, porque eso dice el 343. El auto que decide sobre la admisibilidad del recurso debe ser dictado por el magistrado sustanciador. El que decide sobre la admisibilidad lo dicta el magistrado. No nos importa si ese magistrado la admite o no la admite, pero ese auto dictado por el magistrado que resuelve la admisibilidad de la demanda de casación, que debe ser emitido por el magistrado sustanciador únicamente si la admite, y la sala es la que pronuncia sobre su inadmisión de acuerdo con el 346. Inadmisión de la demanda. La demanda de casación será inadmisible en los siguientes casos. Cuando no reúna, tercero dice, a la sala de casación civil le compete dictar el auto que inadmite la demanda. A la sala de casación civil le compete dictar el auto que inadmite la demanda. Entonces, el magistrado ponente dicta si la admite. Pero, ¿quién es el competente para decir que no se admite el recurso? La sala. Dice, a la sala de casación civil le compete dictar el auto que inadmite la demanda. Contra este auto no procede recurso. Aunque la inadmisión de la demanda de casación obedece a razones de carácter formal, su contextura y sus consecuencias son distintas de la inadmisión de la demanda con la que se promueve un proceso, cualquier proceso. La inadmisión de la demanda de casación no implica una oportunidad para corregirla y por ello no contiene requerimiento al demandante para que subsane los defectos. Realmente, esto equivale realmente a un rechazo de plano porque no hay posibilidad de corregirla. La inadmisión de la demanda de casación obedece a razones de carácter formal. No implica la inadmisión una oportunidad para corregirla. Por eso es que no se le hace requerimiento al demandante para que subsane los defectos. Entonces, cuando el magistrado sustanciador no la admite, ¿qué está haciendo? La está rechazando de plano porque no hay posibilidad de corregirla. Cuando uno presenta una demanda de casación, entonces se la admiten o se la inadmiten. Generalmente la corte la inadmite a uno por defectos de forma o de fondo, por vicios de forma o de fondo. Y entonces le inadmiten a uno la demanda y no le dan a uno plazos para reformarla.
y contra ese auto no procede ningún recurso. Entonces a la sala de casación civil le compete dictar el auto que inadmite la demanda, no hay nada más que hacer. El que la admite le corresponde al magistrado y el que la inadmite le corresponde a la sala de casación. Es que dentro del programa nos pusieron unos huesos duros de roer, como es la casación. Bueno. Doctor, pero en el momento que se inadmite ya se cierra todo ahí, ¿cierto? Claro, claro, Ya porque no es que ya no se puede recurrir al recurso extraordinario de revisión. no, se inadmitió. ¿A qué corresponde eso? A un rechazo de plano. Rechazaron de plano la demanda. Claro. ¿Se puede posteriormente se puede hacer recurso extraordinario de revisión? No, pero no, es decir, no es que uno diga, entro a corregir la demanda, no. Tiene que volverla a presentar. ¿Sí? Porque es que no hay posibilidad para corrección. Porque Sí, es claro, que, doctor, pero ya si entra uno con otro recurso, que sería el recurso extraordinario de revisión, porque ya en casación le cerraron todo. miremos ese recurso de revisión. Ese recurso no está así como sí, a ver, esto me obliga a meterme en la revisión. Sí, el recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas. Eso es lo que usted está pensando y está pensando muy bien. Este recurso, pues no hay nada más que hacer, es revisión. Este recurso de revisión, ¿cuál sería la finalidad de ese recurso? Entonces sería, con la revisión, buscar que se restablezca la buena fe, el debido proceso, el derecho de contradicción y la cosa juzgada. Entonces, más que un recurso, diría yo que es un verdadero proceso. Sí, hay este mecanismo excepcional que es la revisión. Y entonces, busquemos por acá adelante, dice 355 causales de revisión. Haberse encontrado después de pronunciar la sentencia de documentos, haberse declarado falsos por la justicia de documentos, haberse basado la sentencia en declaraciones de personas que fueron condenadas por falsos testimonios, haberse fundado la sentencia en dictamen de peritos, haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia, haber existido colusión o otra maniobra fraudulenta. Séptimo, estar el recurrente en algunos casos de indebida representación, falta de notificaciones, existir nulidad original de la sentencia y ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada. Esas son las 9 causales que trae el 355 para interponer el recurso extraordinario de revisión. Es supremamente importante ese recurso extraordinario. Miren que yo encontré dentro de mi biblioteca, pues gracias a Dios, claro que yo reduje notoriamente mi biblioteca, porque de 5,000 libros que tenía, la reduje a 1,500. Y de 1,500 los reduje como a 1,000. Y creo que esos son los libros que yo tengo. Y encontré, vuelvo y se los muestro, un libro extraordinario del magistrado Humberto Murcia Ballén, recurso de revisión civil, que se los muestro aquí otra vez. Creo que ya ustedes tomaron
nota de esto, ¿cierto? ¿Lo están leyendo? Sí, señor. Sí, señor. Humberto Murcia Ballén, Murcia Valle. recurso de revisión civil. Este es un libro maravilloso de editorial Temis, recurso de revisión. Bueno, pero yo no estoy en la revisión, yo todavía estoy con la casación. Estamos viendo la admisión del recurso. Dice si la sentencia, eso era lo que estábamos viendo, la sentencia no está suscrita por el número de magistrados que la ley exige. No aparece en ninguna parte del código el número de magistrados que la ley exige. Si la sentencia no está suscrita por el número de magistrados que la ley exige. Pues yo diría que si son 7 magistrados debe estar suscrita por 5. Si son 3, pues serían 2. Si son 5, serían 3. Entonces, si la sentencia no está suscrita por el número de magistrados que la ley exige, la sala ordenará devolver el expediente para que se corrija esa deficiencia. También tenemos que acotar que es inadmisible o que será inadmisible el recurso si la providencia no es susceptible de casación por ausencia de legitimación, por extemporaneidad o por no haberse pagado las copias. El auto que decida sobre la admisibilidad del recurso, acuérdense ustedes, será dictado por el magistrado sustanciador. Contra ese auto solo procede el recurso de reposición. Y no puede declararse inadmisible el recurso por razón de la cuantía. ¿Cómo sería el trámite del recurso? El trámite del recurso de casación comienza a partir de cuando éste fue admitido por la Corte. Y en ese mismo auto se ordena dar traslado por 30 días a cada recurrente que tenga distinto apoderado, con entrega del expediente para que dentro de ese término formule su demanda de casación. Entonces, repito porque es muy importante esta observación. Hablando de la admisión del recurso, ¿cuándo comienza el trámite del recurso de casación? Comienza indiscutablemente cuando fue admitido por la Corte. Y en ese mismo auto se ordena dar traslado por 30 días a cada recurrente, con entrega del expediente para que dentro de ese término formule su demanda de casación. Cuando no se presente en tiempo la demanda, el magistrado ponente declarará desierto el recurso y condena en costas al recurrente. Si la demanda no se presenta en tiempo, se declara desierto y se condena en costas. Presentada en tiempo la demanda, se examinará si reúne los requisitos formales, sin entrar a calificar el mérito de los cargos. Y en caso negativo, se declara desierto el recurso y se ordena devolver el expediente al tribunal o al juzgado de origen. Si los encuentra cumplidos, da traslado por 15 días a cada opositor que tenga distinto apoderado, con entrega del expediente para que formule su respuesta. Expirado el término del traslado al expositor, el expediente pasará al magistrado ponente para que elabore el proyecto de sentencia y luego dictar la sentencia, pero primero un proyecto.
El recurso de casación, ustedes hacen que se presente, se fundamenta mediante demanda. ¿Cuáles son los requisitos de esa demanda? Creo que está en el artículo 344 del código. Sí, 344 del código. La demanda de casación deberá contener. Entonces ahí traen primero dos, parágrafo primero, parágrafo segundo, parágrafo tercero. Requisito de la demanda de casación debe contener los requisitos del artículo 344. La demanda de casación, que es la más difícil, la más delicada de todas las demandas, requiere una verdadera técnica a la cual en diferentes ocasiones se ha referido a la Corte para tratar de la violación de la ley sustancial en forma directa o indirecta. Y entonces, generalmente a uno se la devuelven por vicios de forma. Mi primera demanda de casación la hice yo y la firmé yo y me la devolvieron, me la rechazaron. Yo trabajaba con el maestro Álvaro Pérez Vives. Le dije, maestro, yo no sé derecho. No tengo ni idea de cómo se presenta una demanda de casación. Me dijo, déjame verla. Se la mostré. Me dijo, la demanda está perfecta. ¿Sabe cuál es el problema? Y se lo confieso. Vamos a hacer el experimento. Va a volver a presentar la demanda, pero esta vez no la presenta usted ni la firma usted. Esta vez la presento yo y la firmo yo. Pues así se hizo. Oiga, y como por entre un tubo, la Corte admitió inmediatamente la demanda. Porque es que hay vicios. Si la demanda la presenta uno de los juristas reconocidos en este país, la admiten inmediatamente. Y si la presenta un Edgardo Altamar de la Rosa, se la rechazan, se la inadmiten. Esa fue la enseñanza que me hizo el maestro Pérez. Me dijo, mire, la diferencia está en el nombre. Usted la presentó, pero fíjese que esa misma demanda está presentada con el nombre mío e inmediatamente la Corte la aceptó. Triste, ¿no? Triste, muy triste. Hay foros, hay como clanes, como castas. Y la casación... No, pero qué esperanza, Doc. ¿Qué esperanza entonces podemos tener nosotros? A ver, háblenos de cómo llegó usted entonces a ese punto en el que se pudo ganar el respeto de la Corte, porque honestamente nos está enseñando en este instante que la jerarquía o el nombre pesa más que el conocimiento. Sí, indudablemente sí. Muy triste, muy triste. Indudablemente que sí. Miren, no se desilusionen. No es lo mismo una demanda presentada por un Jairo Parra Quijano que una demanda presentada por Edgardo Altamar. No es lo mismo. Especialmente en la Corte, los casacionistas son muy celosos. Lo primero que miran es el nombre, quién la presentó. Y si el nombre no es de respeto, miren, eso ni la miran. Los magistrados tienen 4 o 5 auxiliares. Y entonces ellos vienen y le consultan al magistrado, mire doctor, esta demanda la está presentando Perico de los Palotes. Rechácela, inadmítala. Y es que esta demanda la está presentando el doctor fulano de tal. Mírenla bien, con cuidado, observenla, estudienla bien.
y traten de admitirme esa demanda. Eso pasa, eso es así, eso es así. Yo no les digo mentiras, eso es así. Yo lo viví y no puedo engañarlos a ustedes. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Estudiar como locos, meterse esos códigos y esas normas en la cabeza y entonces insistir en lo que están haciendo. Y cuando algo les falle, entonces investiguen por qué les falló, cuáles fueron las razones que tuvo el juez para inadmitir, para rechazar. Y entonces así va uno aprendiendo. Eso nos ha pasado a todos, a mí me pasó y me pasó con mucha frecuencia, hasta que más o menos mi nombre empezó a ser como medio aceptado. Claro que tengo que agradecerle al doctor Pérez Vives una formulita que me dio. En los procesos que se llevaban en la oficina de él, se hacían los poderes. Como principal, Álvaro Pérez Vives, como suplente, Edgardo Altamar de la Rosa. Entonces ya en los poderes comenzó a aparecer el nombre mío al lado del de Pérez Vives. Como actor principal, Álvaro Pérez Vives, como suplente, Edgardo Altamar de la Rosa. Y entonces de esa manera, al lado del nombre de ese gran hombre, estaba el mío y me fueron conociendo. Y hubo otra técnica, digamos que la demanda la presentaba el doctor Pérez y como yo ya estaba como abogado suplente, entonces tan pronto se admitía, él me sustituía el negocio. Entonces ya empezaron a preguntarse los jueces, bueno, pero ¿quién es este Edgardo Altamar que Pérez Vives le sustituye el poder? Entonces, si ustedes logran hacerse a la sombra de un buen árbol, miren que el que a buen árbol se arrima, buena rama le cae, ¿no? Buena sombra lo cobija. Ese es un mecanismo. Traten ustedes de que alguien conocido los vaya asesorando y que ustedes aparezcan como siempre al lado de ese gran jurista. Eso sería mi consejo. Son como consejitos, como técnicas para darse uno a conocer. Bueno, una vez elaborado el proyecto de sentencia. Doctor, pero si uno solo lo conoce la familia, terrible. Dígame si solo qué. Si no lo conoce la familia, doctor, porque pues uno todavía no tiene conexiones. Ah, sí, claro. Es que ese es el problema de la proliferación de abogados, que ya pues hay 8,000 abogados. Entonces, pues no es lo mismo los tiempos anteriores a los tiempos actuales. Los tiempos anteriores porque no éramos mucho los abogados. Yo me demoré en sacar mi tarjeta profesional. Me demoré una barbaridad. No obstante, mi tarjeta profesional es 7,500. 7,000. ¿Y hoy va por cuánto? Sí. Cuando a mí me dieron mi tarjeta éramos 7,500 los abogados con tarjeta profesional en todo el país. ¿Y hoy cuántos son? Entonces es terrible, ¿no? Pero para adelante, pues, porque la única forma es metiéndose uno esto en la cabeza. Estoy entendiendo por qué me dieron esta materia del Código General del Proceso. Porque es engorrosita esta materia, Código General. Pero me gusta que me lo hayan dado porque es un reto para mí hablar del Código General del Proceso. Es un reto interesante. Bueno,
Una vez que se elabora el proyecto de sentencia de casación, el proyecto de sentencia, la sala puede fijar audiencia si lo juzga necesario. La audiencia se realizará o se realiza bajo la dirección efectiva del presidente de la sala, quien podrá limitar las intervenciones de las partes a lo que sea estrictamente necesario. Los magistrados pueden interrogar a los abogados sobre los fundamentos de la acusación contra la sentencia. Y en la misma audiencia, la sala puede dictar la sentencia si lo estima pertinente. En la sentencia, la sala examina en orden lógico las causales alegadas por el recurrente. Si prospera la causal cuarta, a ver si es el artículo 336. Si prospera la causal cuarta del 336, contener la sentencia de decisiones que hagan más gravosa la situación del apelante único, dispone la sala. Artículo 336, causales de casación. Numeral cuarto, contener la sentencia de decisiones que hagan más gravosa la situación del apelante único. Entonces, dispone que según el momento en que ocurrió el vicio, la autoridad competente rehaga la actuación anulada. Entonces, si se acoge cualquier otra de las causales, la Corte casa la sentencia recurrida y entonces dicta la que debe emplazarse. Entonces, también aquí, antes de dictar sentencia, la sala puede decretar pruebas de oficio o, sí, de oficio a petición de parte, pero más que todo de oficio si lo estima necesario. Bueno, si no prospera ninguna de las causas alegadas, se tiene que hay que condenar en costas al recurrente, salvo que en la demanda de casación haya hecho una rectificación doctrinaria, porque es que hay violación directa, violación indirecta. Y elaborado el proyecto de sentencia, la sala puede fijar audiencia si lo justa necesario, la audiencia para dictar sentencia. La audiencia se realizará bajo la dirección efectiva del presidente de la sala, quien podrá limitar las intervenciones de las partes. Como ya les dije, los magistrados pueden interrogar a los abogados sobre los fundamentos de la acusación contra sentencia. Y en esa misma audiencia, la sala puede dictar la sentencia. La sala examina en orden lógico las causales alegadas por el recurrente. Y ya les dije y les repito, si prospera la causal cuarta del artículo 336, dispondrá que según el momento en que ocurrió, la autoridad competente rehaga la actuación anulada. Bueno. Si no prospera en ninguna de las causas, se condena en costas al recurrente. Entonces, si la causal no prospera, pues se decreta la nulidad y se ordena devolver el expediente al tribunal
para que lo archiven. Bueno, entonces yo creo que dijimos ahí las cosas más importantes del recurso de casación. Interesante este recurso, ¿no? Bueno. Miren, yo diría, quedamos en que yo voy a hacer 25 preguntas. Ya tengo como 15 preguntas. Tengo que ver si hago las 25. Y me entiendo con Duan Antonio Valencia para efectos de algo que va a ser ahí en Google y que ustedes también conocen de que estuvimos hablando. Pero si no podemos llegar a ningún acuerdo para hacer ese examen en la forma en que Duan Antonio Valencia lo tiene como proyectado, yo diría que estudiáramos para el examen exclusivamente la casación. Este solo recurso de casación es suficiente para que le saque a uno canas. Entonces, si está Duan ahí presente. Sí, señor, aquí estoy. Duan, entonces, mire, yo tengo ya como 15 preguntas. Aspiro a ver si para mañana yo le puedo pasar las 25 preguntas. Entonces, repítame, por favor, Duan, lo que usted tiene en mente. Vale, profe. Entonces, lo que se planteó fue hacer el parcial mediante Google Form. La plataforma permite que todos los estudiantes realicemos el mismo parcial, pero con el intervalo de las preguntas aleatorias. En el caso que se planteó, fueron 25 preguntas. Sí, señor. Su merced había mencionado el día de ayer que iba a ser 5 abiertas. Bueno, aquí hay de todo, ¿no? Diga si es falso o cierto, una pregunta y 4 o 5 respuestas posibles. Es decir, tengo un montón de, es decir, en esas preguntas tengo pensado, o ya he metido un montón de casos de esos. Las preguntas abiertas son como difíciles porque se extendería mucho el alumno, ¿cierto? Sí, señor. Y sería complejo para la plataforma la calificación. Entonces, respetuosamente sugiero que sean preguntas cerradas y de selección múltiple. Entonces eso. Pregunta con selección múltiple. A, B, C y D o A, B, C, D, F, o lo que sea, ¿cierto? Sí, señor. Bueno. Entonces, bajo ese orden de ideas, cuando se resuelva el parcial, va a arrojar directamente la nota tanto al alumno y el docente se le va a enviar una base de datos con todos los nombres y apellidos de los alumnos y su respectiva nota. Bueno, entonces yo voy a ver cómo termino esas 25 preguntas. Duan, lo llamo inmediatamente y le explico, le digo cuáles son esas 25 preguntas. Que las tengo aquí las tengo aquí metidas en mi, ¿cómo es que es en mi qué? En Word. Las tengo en Word. ¿Ok? De todas maneras, yo termino esto y lo llamo, Duan, para que quede claro, muy claro cómo va a ser ese examen. Eso es lo que me preocupa. Y que los demás compañeros suyos entiendan la modalidad de esa propuesta del examen por Google. ¿Ok? Vale, Doc. Bueno. Bien.
Bueno, entonces ya vimos la casación. Vimos qué es la casación, fines del recurso de casación, la procedencia del recurso de casación, las causales de casación, muy importantes. Son como 5 o 6 causales. La oportunidad y legitimación para interponer el recurso dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la sentencia, recurso de casación, efectos del recurso, admisión del recurso, requisitos de la demanda de casación, los requisitos, ¿qué más dijimos? Y la sentencia. Eso fue lo que vimos de la casación. Entonces, ok, yo creo que podemos, porque es que nos quedarían 5 minuticos. 5 minuticos. Claro que después de la casación viene la revisión. Vimos reposición, apelación, súplica, casación. Y podemos ver, nos queda por ver el recurso de revisión. Pues en estos 5 minutitos hablemos algo, porque después volveremos sobre la revisión. Indudablemente la revisión es un recurso extraordinario. Con el recurso de revisión se procura aniquilar los efectos de la cosa juzgada, en una sentencia que fue proferida injustamente. Y se reabre un proceso que ya murió. ¿Para qué? Para eliminar de él todos esos defectos. La procedencia del recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas de la Corte Suprema, los tribunales superiores, los jueces de circuito, municipales y de familia. ¿Qué sentencias se efectúan del recurso de revisión? La que dicten los jueces municipales en única instancia. Las causales de revisión. Es decir, no podríamos intentar la revisión si no hay causales. Las causales están en el 355, si mal no estoy. Son causales de revisión, dice el artículo 355, y trae 9 causales de revisión. Artículo 355 del Código General, 9 causales de revisión. Bueno. ¿Qué artículo es? Y no nos quedaría nada más por mirar en ese recurso de revisión. La revisión pues es cortica. Ya saben ustedes qué se busca con el recurso de revisión. Aniquilar los efectos de la cosa juzgada en una sentencia proferida injustamente y reabrir así un proceso que ya murió.
Entonces, para eliminar todo lo injusto. Quiero leer para finalizar la clase de hoy lo que dijo la Corte Suprema de Justicia en torno a los fines de la revisión civil. Ha dicho la Corte Suprema de Justicia lo siguiente, abro comillas: base fundamental del orden jurídico y garantía de los derechos ciudadanos es la inmutabilidad de la sentencia ejecutoriada que los legisladores han reconocido y aceptado mediante la consagración positiva del principio de la cosa juzgada. Fundado en la presunción de legalidad y acierto que ampara el fallo definitivo, el anterior postulado no es, sin embargo, absoluto. Razones de equidad impulsan a exceptuar de él las sentencias proferidas en procesos en los cuales fallaron los elementos esenciales para la garantía de la justicia. Con este fundamento aparece consagrado por el derecho positivo como remedio que se endereza a quebrantar la fuerza de la cosa juzgada el recurso de revisión, cuya finalidad es, pues, invalidar por injusta una sentencia firme, para que por consiguiente la jurisdicción pueda considerar nuevamente el litigio planteado en proceso anterior al fallo con arreglo de derecho. Eso es lo que dijo la Corte sobre el recurso de revisión. Y les recuerdo que el recurso de revisión, que es extraordinario, procede contra las sentencias ejecutoriadas de la Corte Suprema, los tribunales superiores, los jueces de circuito, municipales y de familia. Y se exceptúan, como ya dije, las sentencias que dicten los jueces municipales en única instancia. Esa sería la revisión. Bueno, entonces dejemos por ahí hoy viernes y ya el lunes y martes sería nuestro primer examen. A ver si hacemos 2 exámenes, por lo menos que valga la pena, 2 exámenes. Porque el primero sería, como ya dije, el 22 y el 23, que son las clases presenciales. Ahí haríamos ese examen parcial, presencialmente. 23. Lunes 23. Y después vienen 22 y 23, lunes y martes. Y después ya viene 24, 25 y 26 de noviembre. Y nuevamente el 29 y el 30 son lunes y martes. Esas son las clases presenciales. Y ahí se acabarían las clases presenciales. Y este negocio termina el 6 de diciembre. ¿Correcto? Bueno. Bueno, pues muchachos, entonces un placer saludarlos hoy. Y con la ayuda de Dios, el martes, el lunes, nos veremos en la universidad, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces yo creo que... Perdón, doctor. Perdón, doctor, una pregunta. Sí. Su merced sabe que hay unas personas que no pueden asistir por cuestiones que son ya de compromiso y familiares a veces. ¿Ahí qué se puede hacer en ese caso, doctor? Me refiero a las personas que pues hemos adquirido un compromiso y pues en realidad es un poquito complicado. ¿Será que su merced lo hace por Zoom? No, pues no sé, es que el problema es que el derecho es presencial. Sí, señor. Pero muchos, y eso va, aquí viene el detrimento. Señor. Como hasta ahora no ha dicho el ministerio que las clases son obligatorias por el problema de la pandemia. Yo sé que la universidad está esperando la autorización del ministerio para volver obligatoria la clase. Porque es que el derecho es presencial, es obligatorio.
Entonces yo no sé, mi estimado Duván, con lo que usted se está inventando, Profe, si, qué pena. si puede presentar todo el mundo o no. Sí se puede presentar de forma virtual todas las personas. Gracias, Duván. En forma virtual todas las personas. ¿Sí? Como hasta Señor. ahora no es obligatoria la presencia, entonces, pues nadie podría perder por fallas, ¿cierto? Es verdad. Ese es el problema que tenemos. El asunto es que muchos no me asisten a la clase presencial y se quedan en las casas. Y eso yo lo veo ahí en el televisor, que aparecen todos en las casas y algunos hasta acostados, durmiendo. Es que la falta de responsabilidad es muy grande. Entonces aquí se va a ver la diferencia entre los que asisten y los que no asisten. Siempre y cuando ese salvavidas que se está inventando Duván no sea un salvavidas pernicioso para que los vagos pasen la materia. No sé, Duván, ¿usted qué me dice? Que yo no conozco lo que usted está programando. Tan bonito. Profe, pues más que ser permisivos, es un método accesible para aquellas personas que no pueden asistir a clases. Por eso se da, por diversos aspectos, ya sea por temas de vacunación y demás. Es como lograr esa equidad de las personas que sí vamos a ir a clase y las otras que no van a poder ir. Es que muchos que no van a poder ir no tienen razón para no asistir. Eso sí me lo tiene usted que reconocer, Duván. Muchos se quedan en sus casas porque no quieren, no les da la gana, porque les parece mejor quedarse en la casa. Pero Pues, yo creo que la mayoría tenemos que trabajar. ¿y cómo van a hacer cuando la asistencia sea obligatoria? Profe, pues la universidad tiene que avisarnos y darnos a entender. Pues ya este año ya pasó así, pero pues yo creo que la universidad tiene que comunicarse con el monitor o enviar un comunicado y decir cuándo van a empezar las clases virtuales y cuándo es Presenciales. eso, perdón, Presencia. presencial y que sean obligatorias, pues ya uno se cuadra en sus horarios, en sus cosas, porque lastimosamente la pandemia dejó afectada a mucha gente. ¿No será que eso de la pandemia es como una excusa para no ir a clase? Lastimosamente, doctor, el que no. sufre y el que se contagia es el que lo debe vivir. Y el que no, pues por eso es que dicen que son excusas. Pues yo hablo por mí. Yo tengo una niña que es cardiópata, que tiene una cardiopatía, y si yo adquiero el virus, se lo puedo transmitir a ella, Grave, ¿cierto? grave, Y ella puede fallecer grave. debido a esto. Entonces, ¿quién sería el directamente implicado si nos obligan a ir a la universidad y por alguna razón uno de nuestros familiares fallece por adquirir el virus dentro del ambiente de la universidad? No, tremendo. Entonces, habrán personas que ya están vacunadas, que todos los miembros de su familia se pueden vacunar, pero en el caso de los niños, no todos los niños se pueden vacunar, ¿sí? Y no está confirmado, de hecho, que sea seguro para menores de determinada edad. Entonces, pues yo creo que un hijito no se lo devuelven a uno ni con todo el dinero del mundo. No, no, por ¿cierto? nada, no. Entonces, ir a la universidad y exponernos a ese riesgo, en mi caso, pues me parece mucho riesgo por tan poco. Sí, ¿Sí? sí, tiene razón. Y aquí, Entonces, en el caso del que tiene la mamita, de pronto también con alguna o algún familiar, se me fue ya se me desapareció aquí la clase. Pero ustedes me están oyendo, ¿cierto? Sí, doctor. Muy bien. sí, señor. Sí, señor. Doctor, Ok, póngale donde está el icono del Zoom y ahí no se encuentra, doctor. a ver el Zoom.
Aquí dice Zoom. Lo estamos escuchando bien, doctor. Lo Sí, estamos viendo bien. Sí me oye, Sí, doctor. pero para dar por terminada la clase. Señor, pero lo vemos. Sí, Nosotros lo vemos. ustedes me ven, pero entonces para dar por terminada la clase, yo tengo, Señor. aquí están ya ustedes. Entonces aquí, desactivar audio, detener video. Entonces habría que pues, detener el video, ¿cierto? Porque es que no me aparecen como suele aparecerme. Profe, al costado le das a donde dice detener video, dice salir. Ahí le das salir y finalizar reunión para todos. Dice detener video y dice desactivar audio. No, donde dice salir no lo veo. Ok, o dale en la parte superior derecha a la X. A la X. Finalizar la reunión para todos. Sí, señor. Ese. Bueno. Ok, muchachos. Entonces, que pasen un buen fin de semana. Y Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. entonces, sería que el lunes. Bueno, finalizar la reunión para todos.